Bien, les agradezco mucho la atención para la siguiente sesión del Seminario de Estadística Inferencial para la Educación, en el cual vamos a estar abordando de manera general aspectos que no hemos reflexionado y analizado de manera profusa y que creo es indispensable tener en consideración. Recordemos aquí en uno de los aspectos esenciales, la estadística que estamos abordando para la educación se va desde el ámbito de la inferencia y de la cual pues hay que tener claridad sobre, ya lo comentaba una de nuestras colegas maestras, que cuál era el paradigma, cuál era la teoría o la propuesta de ese tipo de estadística, y creo indispensable que tomemos en cuenta entonces esta denominación estadística, en función de que será como nos va a decir los mismos teóricos, los mismos investigadores respecto a la función de la interpretación misma, que la estadística, aunado con el aporte, como les decimos, desde la inferencia, le va a permitir al estudiante que se desarrolle o un profesional como nosotros, desde las ciencias sociales, obviamente auxiliándose con la herramienta fundamental de la estadística inferencial. Y para ello, pues hay que tener claridad sobre lo que es la misma, a qué nos referimos con esa estadística inferencial y cuáles son sus aportes necesarios. Además también de esto, em, hay que tener esa capacidad, dado que lo que busca la inferencia siempre es no solamente de interpretar esos datos que recibimos, sino también reformularlos, deconstruirlos a partir de lo que arrojan como tal, para realizar una conclusión lo más objetivamente posible. Y en esta vinculación entre, por un lado, una estadística, no cualquier estadística, y por otro lado, el aporte desde la interpretación. Y vamos a ver que para llegar a interpretar hay que realizar un camino, recorrer un tramo, esencialmente desde la posición filosófica. Aquí viene entonces el aporte de la corriente de interpretación o el paradigma que le va a dar sustento al mismo, y nos va a ayudar bastante a no solamente entender lo que es la estadística inferencial, sino también hablar de un análisis mucho más certero, aunado a las consideraciones y características y aportes que da este tipo de estadística, para después hablar también de un elemento de innovación, una trascendencia, lo que estoy bajo el objeto de estudio que estoy buscando investigar o reflexionar sobre el mismo, etcétera. O simplemente a la hora de tener o arrojar la información, qué es lo que nos va a permitir a nosotros acercarnos al mismo y a su vez, ya que nos acerquemos a nuestro objeto de estudio, tener una visión muy clara sobre el mismo objeto de estudio. El objeto de estudio me refiero a todo lo que impera en un tipo de investigación, ya fuera desde el aula, desde el centro escolar, desde un tipo de teoría propuesta más allá del aula, que busca tener un aporte general para cualquier tipo de enseñanza, etcétera, cualquiera de estas consideraciones. Bueno, ¿qué vamos a ver? El objeto de la asignatura en sí, ahora sí buscamos tenerlo claridad sobre lo mismo, reconocer cuáles son las diferentes variables estadísticas, pero a su vez también reconocer la importancia de la materia o del seminario en sí. Y para ello vamos a recorrer un elemento sustancial, como les comento, de filosofía, que es la hermenéutica analógica, en función de estos hechos e interpretaciones. Como les comentaba a ustedes, si tienen oportunidad de acercarse a esta obra fundamental del doctor Mauricio Beuchot,
y sobre todo en el aporte enfocado a la educación, creo que le va a resultar mucho más claro, más específico y necesario abordarlo desde este enfoque, que es de los más actuales, eso sí les puedo mencionar con toda autoridad de él, doctor Beuchot, que en este momento es considerado uno de los filósofos más destacados a nivel mundial y que es catedrático, como les mencionaba, en la UNAM, debido a que él se acerca muchísimo a un tipo de interpretación que tiene que ver con desde el orden hermenéutico analógico. Ya veremos esas consideraciones y vamos a intentar explorar esa relación entre la estadística y las ciencias sociales. Y por supuesto, no dejamos de mencionar, y lo verán ustedes también en la obra, que hay una relación siempre estrecha entre la psicología y la educación, porque también hablamos del comportamiento grupal, también hablamos de la forma en que la psicología social intenta explicar cuáles son las actitudes, las formas de operar, etcétera, este, de los individuos en conjunción de varios procesos en sí. Bueno, vamos a ver lo que es y posteriormente abordar los ejemplos de estadística inicial por, tomando en consideración algunas situaciones necesarias e importantes a la hora de ejemplificar respecto a como ya les vengo reiterando, a la necesidad de interpretar, reinterpretar el enfoque de la estadística analógica o lo que sería la estadística inferencial para los términos próximos a nuestra materia. Bueno, entonces el objeto de la asignatura es en sí reconocer y analizar estas variables estadísticas, que ya lo vimos eh, eh, con ciertas características en la sesión anterior, que ustedes ya tienen oportunidad de visualizarla, que se van a presentar en el estudio de dichas variables, tanto desde el aspecto cuantitativo y cualitativo. Pero estas, para que el aporte de análisis o reflexión sobre estas tipos de variables, van en función de la estadística denominada inferencial, no es al revés. No vamos a encontrar, y aquí lo veremos posteriormente un ejemplo, claro, que la variable va a ser, se va a aplicar en primer lugar una variable en función de la estadística. No, la estadística inferencial lo que dice es, yo me voy a acercar al objeto de estudio en una aproximación de interpretación. Y aquí viene entonces lo que relacionamos con las sesiones pasadas, que no estamos hablando de una variable nominal, sino es una variable mucho más justa o más cercana a la cuestión de análisis reflexivo y es incluso mucho más subjetiva o es subjetiva para al mismo tiempo ofrecer una primera resultado, una primera observación sobre este tipo de variables que pretendemos analizar, variables como por ejemplo la inteligencia, las estrategias que usa el alumno, el, el inteligencia me refiero al tipo de inteligencia que puede llegar a desarrollar, como mencionamos, el alumno, el, el análisis o la interpretación que va a realizar el alumno respecto al tema abordado, al contenido y cómo él lo apropia. Y aquí vemos entonces temas mucho más intrínsecos que abordan los caminos de la metacognición y que van muy afines a un hecho de, de introspección. Y ahí viene posteriormente, lo vamos a abordar en las siguientes sesiones, que tiene que ver la, la perspectiva introspectiva o la introspección misma para el análisis de nuestra realidad. Obviamente sin procurando nunca alejarnos tampoco de esto, porque ya lo abordaremos con calma. El hecho de observar mi objeto, realizar el análisis, posteriormente
tomar en consideración qué estoy aprendiendo de lo mismo, cuál es mi reflexión, si necesito hacer cambios sustanciales, etcétera, y después que venga una nueva accionar, una nueva forma de trabajar con el grupo. Y aquí entonces hablamos de un poquito, como ya les mencionaba, del trabajo de investigación-acción, pero a su vez, en esta investigación, nos movemos más en el terreno de el análisis el reflexivo y para realizar el ajuste necesario y volver a la práctica constante. La introspección lo que hace es alejarse mucho en ocasiones cuando no la aplicamos con toda el aporte que nos menciona desde la filosofía y, e incluso la realidad la empezamos a ver mucho más alejada de nuestra visión o perspectiva. Y eso es, hay que tener cuidado porque recordemos que también somos parte de un proceso sensible, profano, o que tiene que ver con nuestras situaciones cotidianas y que es más práctico, más experiencial. Y eso no hay que dejarlo de lado a la hora de analizar cualquier situación. En el campo de la educación, pues es clarísimo. Muchas de nuestras acciones van en función de nuestra experiencia constante frente al grupo. Pero nunca está de más, y pues cuando estamos hablando del aporte desde el doctorado, nunca está de más analizar, reflexionar y, por supuesto, siempre en función de un avance introspectivo de qué tanto estoy aprendiendo o cómo es que el conocimiento lo estoy creando. Y entonces hablamos de esto así a grandes rasgos del objeto de la asignatura, es a través de conocer estas variables, desde la estadística inferencial, analizarlas, estudiarlas y que nos permitan abordar esos problemas y a su vez resolverlos. Si es que estamos realizando un proceso de innovación o un tipo de investigación de innovación o de, de algún ajuste o algo que requeramos mejorar en nuestra experiencia frente al grupo. Bien, vamos a ver entonces qué es la hermenéutica analógica. Parte de una esencia fundamental, que realizamos un proceso de interpretación. El autor mismo, el doctor Beuchon, nos dice que todo objeto o todo texto, parte de eso, todo texto, y llamamos a esto una obra de arte, una acción del hombre, un objeto que observamos, en sí todo lo que podemos, lo que nosotros observamos, experimentamos, practicamos, incluso, también se acerca a, a la misma reinterpretación en función desde nuestra postura esencial. Podemos interpretar algún suceso que ocurre al interior del aula de manera eh, muy clara en determinado momento, espacio, en determinado lugar, y posteriormente se pueden presentar algo muy semejante a lo que hemos vivenciado en determinada etapa o época, y ya nuestra interpretación ha cambiado sustancialmente. Entonces aquí viene el hecho de que todo tipo de interpretación o todo tipo de objeto o texto, hablando desde la postura del doctor Mauricio Boichot, es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que se reinterpreta constantemente. Cuando nosotros dimos nuestras primeras clases, ustedes lo recordarán, teníamos nerviosismo, íbamos sobre la marcha, adquiriendo ciertas herramientas, especializándonos en nuestra disciplina, abordando contenidos, utilizando determinadas estrategias, etcétera, etcétera.
Posteriormente, ya el mismo contenido que llegamos a, incluso la misma materia que llegamos a explicar recién salidos de nuestras carreras con los alumnos, hoy en día ya nos damos oportunidad de enfocarla desde otra perspectiva, porque ya viene todo un cúmulo de experiencias, de lecturas, de análisis, de reflexión sobre el mismo y también de nuestras prácticas constantes. Y por supuesto, diría, de nuestras prácticas constantes. Y ya nuestro, nuestra forma de interpretar, y aquí viene otra vez el terreno de la interpretación, cómo es que nosotros estamos explicando un contenido, un tema, cambia sustancialmente al recorrerlo en el tiempo, debido a nuestra experiencia, nuestros cambios también de, 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 de visión o de enfoque de lo misma, a raíz de lo que vamos aprendiendo, de nuestra formación constante, etcétera. ¿Qué es entonces la hermenéutica en sí? Bueno, partiendo de esta primera consideración, que es la, la, la hermenéutica hace una interpretación del texto, pero el texto no deja de perder muchos elementos de multiinterpretación, derivado de lo que nos comento, de las múltiples también perspectivas que se asumen a lo largo de nuestra vida. Y aquí me estoy, estoy siendo muy sintético a la hora de explicar su aporte. El objeto y la finalidad del acto interpretativo nos lleva entonces a la comprensión, nos dirá el autor. ¿Qué buscamos cuando interpretamos cualquier situación o el texto mismo? Comprenderlo. ¿Por qué se está dando esta situación? Eso ocurre concretamente a la hora de usar, de apoyarnos en el término o en el término, en el paradigma o la teoría de la hermenéutica analógica. Lo que buscamos nosotros siempre es comprender el hecho. ¿Cómo lo comprendemos? A raíz de nuestras múltiples visiones y de las múltiples interpretaciones que le lleguemos a dar al objeto de estudio. Por eso aquí tiene mucho sentido cuando hablamos siempre, y aquí, y eso espero que a ustedes les quede también muy claro, que cuando hablamos de una investigación que ustedes estén desarrollando o que ya hayan desarrollado en otras materias, en función de sus, de sus intereses sobre el tipo de investigación que desarrollen, va adquiriendo varios matices y va cambiando. Incluso a todos nos llega a pasar que partimos con un título de nuestra investigación y resulta que ya con toda la experiencia que vamos adquiriendo, las lecturas que vamos realizando, etcétera, ya incluso hasta modificamos y en ocasiones hasta sustancialmente el título, porque nuestro objeto de estudio ya ha sido muy interpretado, muy analizado, reflexionado y lo vamos comprendiendo también en función de nuestros intereses. El hecho de comprender también, bueno, parte de una visión específica del hombre o del ser humano a partir de el cúmulo de experiencia, cúmulo de información, todo lo que lo ha hecho cambiar o lo ha hecho madurar o transformarse y a raíz de tratar de comprender el fenómeno, entonces entramos en este enfoque de la hermenéutica analógica, porque nos dice, sí, el acto de la interpretación misma es comprender el objeto de estudio que estoy abordando, pero a su vez también entender, y esto ya nos estamos moviendo un terreno mucho más filosófico, también entender que ahora estamos reinterpretando debido a que ya tenemos otra nueva perspectiva, otra visión que nos ha arrojado la información, nuestra experiencia y todo lo que mencionábamos. Y para ello entonces volvemos a un tema específico en educación. Decíamos en clases previas,
Cuando estamos realizando una interpretación sobre la evaluación que tuvieron mi grupo, a su vez también busco comprender por qué cierto contenido, cierto tema, o en general durante todo el ciclo escolar, se dieron vaivén y a lo mejor se presentaron situaciones más complejas a la hora de abordar el tema, situaciones mucho más sencillas, o hubo un aprovechamiento académico muy oportuno, muy amplio respecto a determinada temática o contenido, y esto ya a mí me permite eh, hacer un análisis introspectivo sobre mi labor como docente. Y eso, créanme, no se da de manera sencilla. Eso surge a raíz de acercarnos mucho a un tipo de paradigma teórico. Y para ello, entonces, cuando abordamos nosotros este enfoque desde la hermenéutica analógica, nos damos cuenta que en sí es un método, pero un método general de la comprensión. Hay que comprender la situación que se presenta en mi grupo a raíz de las diversas estrategias que estoy usando. Pero estas estrategias no necesariamente me van a rendir fruto en determinadas características del grupo. Y entonces aquí viene otra vez la necesidad de poner en práctica o movernos al terreno de la praxis. El ser humano es fundamentalmente práctico. Y esto no quiere decir que se aleje de una noción teórica. Pero cuando estamos con el grupo, analizamos, reflexionamos, pero lo llevamos a cabo mediante estrategias, evaluaciones, eh, em, cuando realizamos ciertas actividades lúdicas que consideramos que se vuelven quizás hasta entretenidas, con un enfoque o la llamada gamificación, por poner otro ejemplo, pero a su vez inmediatamente estoy buscando que me arroje cierta información, a lo mejor no de manera explícita, pero implícitamente ya tengo cierta información de lo que me están diciendo los alumnos a la hora de opinar, cuando están realizando cierta evaluación, cuando realizan cierta actividad, y digo, me está arrojando información valiosa. Esto me ayuda a integrar toda acción que realizamos frente al grupo. Entonces, el hecho de que la hermenéutica se vuelva un método de comprensión, a su vez me va a permitir vincular todo lo que estoy haciendo en el grupo en función de mis acciones. ¿Y cuál es mi acción? Que el alumno comprenda, entienda, que el alumno aprenda lo que estamos viendo en grupo o que estamos viendo día con día. Y aquí me permito también tomar en consideración a otro de los grandes teóricos de este tipo de hermenéutica y que lo menciona Mauricio Beuchot, cuando nos dice que Disney, para el autor, la expresión de la vida humana en sí es interpretable. Ahora, hay que tomar en consideración, sí, todo el tiempo hemos mencionado la interpretación del fenómeno, pero esto no quiere decir que se vuelva subjetivo al 100%. No podemos hablar siempre en absolutos. Y aquí también lo busco sintetizar lo más posible. Si me están diciendo que todo es interpretable, no quiere decir que tampoco vamos al terreno de lo subjetivo. Entonces, en función de que cada quien lo interpreta como quiere, pues cada quien tiene su evaluación o su resultado como quiere. No, porque también hay unos límites y los límites lo establece esta hermenéutica analógica, en donde me dice, sí, toda expresión de la vida humana es interpretable, pero a su vez, la hermenéutica desde el orden analógico me permite hablar también de objetivos claros, que podrán ser debatibles, dignos de reflexión y de nueva reinterpretación, estoy de acuerdo, pero siempre hay
una meta posible, un objeto en sí. Y también desde el otro lado, la hermenéutica analítica nos dice, no nos podemos volver tampoco rígidos completamente, porque la misma interpretación arroja nueva información o enriquece tanto el fenómeno a estudio o tanto la acción misma del ser humano. Y aquí nuevamente me permito un ejemplo claro frente a esto. Veo que mi grupo está comprendiendo muy bien el tema, etcétera, y la información que me arroja en ese momento es que están saliendo con un buen aprovechamiento académico. Pero siempre hay 2, 3 alumnos que no estén comprendiendo completamente el tema, el contenido, y aquí entonces hablamos de sí, el material, mis estrategias, etcétera, están dando resultados, pero no es un resultado absoluto. Y a su vez, cuando nos vamos hacia el otro lado, donde nos empiezan a decir, todo es en función de la interpretación que se le pueda dar, y podemos decir, no, pues estos 3 alumnos, como no han comprendido y como no siguieron 100%, hablamos de una estrategia fallida o una estrategia que no está dando resultados óptimos. Por supuesto que no, porque diríamos, pues si nos vamos y aquí entra en función esta estadística analógica, si nos vamos a una estadística, bueno, es que yo la menciono así porque en el terreno de la educación también se va a este tipo de estadística, pero esta estadística de interpretación o interpretativa va a correr a veces dentro del terreno de lo subjetivo, pero sin dejar de tener ciertos elementos o herramientas o ofrecer datos que van acorde a situaciones objetivas. Entonces tampoco nos vamos a ir a los extremos nunca. Esto es lo que nos permite la analogía o la hermenéutica analógica. Nunca caer en determinismo o irnos a los denominados absolutos. Esto que va, que va a arrojarnos. Bueno, ¿cómo encontramos una relación de este tipo de estadística inferencial con las ciencias sociales? Decíamos, se va a basar en el desarrollo de la destreza de interpretación objetiva hasta donde se permite y la relación con las teorías a manejar. Recordemos, nosotros en educación manejamos múltiples teorías. Sin teorías es el constructivismo, decíamos, el, el, el humanismo, las mismas competencias, es una de las propuestas teóricas o paradigmas educativos, pero no necesariamente con eso estoy diciendo que nos vamos a quedar con una o establecernos como una de las teorías de interpretación que deben de llevarse siempre en el grupo o estar siempre implementándolas frente al grupo. Cuando tenemos ya claridad sobre el tipo de paradigma que estamos usando. En ocasiones, podemos un paradigma tradicional, como podría ser, en historia se le menciona historicismo, en educación podría ser el positivismo, por ejemplo, porque también hay una noción positiva desde la historia. Una educación positivista es donde simplemente el alumno o tradicional es donde el alumno va a ser el receptor del conocimiento y simplemente nosotros arrojamos la información y le decimos, este es el contenido, estos son los temas principales, características, etcétera, y el alumno siempre se limita a realizar un apunte sobre el mismo y a tratar de memorizarlo, porque me lo está diciendo el docente. Y el docente simplemente es quien ofrece la información. Y hoy recordemos que ya se empieza a dar un cambio en función de nuevos paradigmas, pero no quiere decir que echemos a la basura este paradigma tradicional. En ocasiones, dependiendo del tipo de contenido que estamos abordando en clase, eh, lo que estemos ofreciéndole al alumno,
en cuestión de temáticas, en ocasiones vamos a recurrir a distintos paradigmas y podemos volvernos muy tradicionales porque necesito que el alumno ponga demasiada atención en esto que estamos abordando, o ya darme la oportunidad de acercarme a elementos del constructivismo, como diría, ese volver significativo el conocimiento. Y a su vez también hablamos de términos muy cercanos a lo cognitivo, acercarnos de manera indispensable a temas conceptuales. En historia se dan mucho, lo sabrán mis colegas historiadores, que necesitamos en muchas ocasiones eh, explicar muy bien a qué nos referimos con ciertos conceptos para que quede claro cuando estamos abordando los temas históricos. Bueno, encontramos entonces en la estadística inferencial mucha relación en cuestión de la educación. Esta educación, y por eso abordamos como las ciencias sociales como un aspecto que se relaciona con múltiples disciplinas, entre ellas la pedagogía, la psicología y por supuesto la pedagogía como ciencia de la enseñanza y de la educación y todo lo que compete, va a tener una relación estrecha con el tipo de estadística inferencial, debido a que se realiza constantemente este tipo de estadística enfocada en los alumnos, enfocada en mi labor docente. Se realiza constantemente análisis e interpretaciones sobre la misma. Y aquí eh, me gustaría mucho abordarlo con estos ejemplos para que espero que les resulte a ustedes también mucho más sencillo entender todo estos términos del paradigma o la función del paradigma de la hermenéutica analógica. Aquí hablamos de un primer ejemplo. Supongamos que se requiere determinar el tipo de reacción de un grupo de personas ante un estímulo externo determinado. ¿Qué debemos hacer? Pues nada más que someterles a dicho estímulo y medir el tipo de reacción, diríamos. Ya hemos entendido un conjunto de números, tiempos medidos en segundos. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Un estímulo externo puede decir, realizo cierta estrategia con un paradigma de la inteligencia emocional y estoy obteniendo ciertos estímulos. Mis alumnos están reaccionando a este paradigma de la inteligencia emocional, eh, muy alegres o, o están resultando muy reflexivos para el grupo, o están realizando los primeros aportes analíticos del mismo, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Ya tenemos esto, será necesario entonces establecer, como decimos, las reglas. Y aquí es cuando vamos a empezar a hablar de parámetros, para que empiece a tener un sentido claro el estudio. Y espero, bueno, le resulte claro esta función. Estas reglas pueden ser, por ejemplo, que si se demoran más o menos, ya nos vamos en función, fíjense, hemos hecho un trabajo de inteligencia emocional. Inteligencia emocional me refiero a que quizá aborde aspectos cuando, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de trabajar la línea de la verdad. Esta la estableció, se establece muy claramente, les pongo un ejemplo, si tienen oportunidad de verla. La película se llama Escritores de la Libertad, ahí lo desarrollan mucho de estas dinámicas de carácter emocional. Bueno, la línea de la verdad es donde nosotros nos ponemos en el grupo y pintamos una raya en el suelo o nos ayudamos con cinta, la ponemos en el suelo y le decimos al alumno, ustedes simplemente van a contestar sí pisando la línea.
no vamos a hablar nada, ni expresarnos, ni expresar ningún tipo de comentario. Se les dice, obviamente hay una instrucción con el grupo respecto a esto. Entonces, iniciamos de manera muy general. A mí me gusta la música de banda. A mí me gusta la música norteña. Se- Ya van pisando la línea, me quieren decir que sí. Y posteriormente empiezo a tratar de enfocar todas mis preguntas en la situación grupal, quizá. A veces me siento en el grupo demasiado agredido, fíjense las preguntas. A veces me siento triste. A veces siento que mis compañeros no me ponen atención. A veces siento que mi mejor amiga o amigo no quiere ponerme atención. Ya se quiere ir la luz. Sí, perfecto. Esperemos que no se corte el video. Y, y entonces aquí ya tenemos, bueno, aquí podríamos hablar de otro tipo de reglas. Fíjense, ya estamos abordando la educación y desde un paradigma en concreto. Pero pueden ser, por ejemplo, que si se demora más o menos de cierto tiempo, debe de hacerse otros estudios, dependiendo del resultado que quiera obtener, o compararlos con otro conglomerado de personas o grupos. Esto quiere decir en primer momento, si estoy hablando, por ejemplo, de un grupo que requiero que realice cierta acción en función de un contenido, una temática o de un objeto preciso o de obtener un resultado específico, si hay ciertas variables que no necesariamente me van a explicar el hecho, pero sí me van a ayudar a establecer un primer, una primera regla específica sobre lo que quiero obtener, entonces voy en función de eso a hacer mis modificaciones. Llego entonces a aplicar un estímulo, a realizar un acto, a llevar a cabo una acción y en función de lo que estoy obteniendo, si no me están dando una información clara hacia mí, entonces es preciso empezar a realizar los ajustes. Y eso viene muy en función con el tipo de estadística inferencial. Ya estoy obteniendo resultados claros sobre esto. Decíamos otra vez, volviendo al ejemplo de la línea de la verdad. Esta línea me está diciendo en primer momento, ya identifico ahí visualmente a mis alumnos si es que los llego a tener durante un ciclo escolar. Incluso se puede prestar de manera semestral, ¿no? Estoy viendo, identifico que hay ciertos roces, angustias en algunos de mis alumnos y posteriormente, al obtener estos primeros resultados, ya empiezo a realizar otro tipo de estrategias para mejorar el ambiente, para obtener quizá una, una dentro del grupo que se manejar un tipo de, mm, de actividad que vaya en función de mejorar las relaciones sociales entre mi grupo. Y es obviamente al obtener sus primeros resultados. Ustedes dirán, este primer acercamiento de estadística o lo que llamamos de estadística inferencial, no necesariamente lo voy a obtener como dato preciso en mis apuntes. Puedo realizar cierta estrategia de eso y llevarla a cabo, como lo que les mencionaba, identifico, realizo los ajustes necesarios y nuevamente la llevo a cabo con otro tipo de actividad que tenga que ver con el orden emocional. Ahora, estos tipos de ejemplos que les estoy dando yo se empiezan a recorrer también en el aspecto de la estadística cuando ya tenemos claridad en los primeros resultados y ahora vamos en función de obtener eh, datos concretos que se empiezan a reflejar a partir de cierta información. Aquí es donde entra en escena la estadística, diremos. Porque esta ciencia propone, entre otras cosas, establecer relaciones numéricas de datos obtenidos en un estudio.
Ustedes me dirán, ¿cómo tengo datos si estoy realizando una interpretación a partir de el uso del paradigma de la inteligencia emocional? Déjenme decirles que siempre hay datos. Puede haber ciertos alumnos a la hora de observarlo que presentan esa situación, pero cuando empiezo a ver una tendencia más clara en el grupo, ahí inmediatamente hablamos de información numérica. ¿Cuántos de mi grupo se empiezan a sentir incómodos porque se está dando, y ahí nos apoyamos mucho en este tipo de estrategias emocionales, cuando mencionamos al que yo considero del grupo que es el que está generando ahí un conflicto? Y cuando lo digo directamente, no me refiero a que lo exponga al alumno. Cuando digo, algún compañero o compañera, siento que es demasiado agresivo conmigo. Y ahí entonces, y, y posteriormente, ya cuando tenga esta información, ahora sí uso otro tipo de estrategias para hablar de empatía, por ejemplo, de resolución de conflictos, etcétera. Bueno, la ciencia entonces que propone la estadística, aquí establecer relaciones numéricas de datos obtenidos en un estudio, aunque no debemos quedarnos con la obtención simple de resultados. Este es otro de los aportes de la misma estadística inferencial. Como tenemos un primer punto desde la perspectiva de la propuesta anteriormente, o de lo que mencionábamos con anterioridad, no necesariamente con el ejemplo, sino también con lo que estoy mencionándoles ahora, de este ejemplo de inteligencia emocional. Pero también puede ser un ejemplo donde hay datos específicos. Pero debemos pasar al siguiente punto, es decir, aprender a interpretar con lógica qué nos dicen esos resultados y con ello establecer 4 aspectos que tienen niveles distintos de complejidad. Ya tenemos la información, ahora hay que aprender a manejarlos. Ya les decía yo, observamos, incluso comentar. Comentar, podríamos comentarnos o hacer el trabajo introspectivo o comentarlos con colegas nuestros, con nuestros pares, docentes, alguna situación que llega a presentar, aunque no tenga el mismo grupo, sino determinadas condicionantes. Concluir y recomendar constantemente. La estadística de manera inferencial me va a permitir esto, no solamente arrojar información, datos, e incluso me lo mencionaban en otra oportunidad de seminario con colegas nuestros, donde nos decían, tenemos nosotros nuestras estadísticas, donde nos mencionan ciclo por ciclo, cómo se está dando el aprovechamiento académico, incluso nuestros alumnos, cómo están obteniendo resultados en determinadas pruebas que se realizan en el centro escolar, etcétera. Y para ello nos ha permitido establecernos metas. ¿Y las metas cómo las obtenemos? Bueno, a partir de ciertos eh, em, eh, estrategias o determinadas estrategias que vamos a realizar de manera colectiva, ya sea todo el colectivo docente, y posteriormente de manera individual frente a sus grupos, cada uno de estos profesoras o profesores. Esto también ayuda bastante a tener claridad sobre un objeto de estudio amplio o sobre un objeto de estudio concreto. Bueno, y aquí no quisiera extenderme tanto. ¿Qué hace entonces? ¿Qué nos permite la investigación, apoyándose en la estadística, a la investigación educativa? ¿Qué le va a permitir ver más allá de lo evidente? Ahora sí, que si nosotros nos apoyamos bastante en este tipo de información que nos arroja la estadística inferencial, nos va a permitir también realizar una observación que va más allá de lo que se ofrece a nivel general y que nos podrían mencionar en los números.
Entonces aquí viene la importancia de nuestra intervención desde un aspecto profesional. Observamos, comentamos, decimos, concluimos, recomendamos, pero también tiene que ver con el tipo de visión teórica que se maneja como docente. Y entonces aquí, y eso es lo enriquecedor de siempre de los estudios de posgrado. No, la mayoría de nosotros, cuando iniciamos como docentes, como catedráticos, no tenemos explícitamente una idea sobre nuestra postura teórica o paradigma que usamos frente al grupo. Nociones, digamos, cuando en determinados cursos o los que se realizan en educación básica o media superior, ahí nos hablan de un enfoque, un paradigma, el constructivismo, las competencias, etcétera, pero en realidad nunca las asumimos. No quiero decir que no lo hagamos, nunca lo asumimos de manera clara en dónde estamos abordando desde un paradigma o cómo es que le estamos dando fuerza a determinada corriente de interpretación de educación frente al grupo. Y lo que nos permiten posteriormente, cuando ya nos acercamos al terreno teórico, es decir, en ciertas ocasiones usé esta estrategia o paradigma cuando empecé a implementar esto. E incluso yo sí me apegué demasiado al paradigma propuesto desde el centro escolar, etcétera. ¿Qué nos permite a nosotros como profesionales tener claridad sobre lo que acabamos de ver en este recorrido? Es que vamos a poder interpretar estos datos y también decidir objetivamente en base a los resultados obtenidos. Y entonces aquí hablamos siempre de esto. La intervención educativa va desde un ámbito profesional, clarificando nuestra postura de paradigma o teoría educativa que abordamos en grupo, pero a su vez auxiliándome con la información estadística diferencial que me arroja el hecho de que en una evaluación de cualquier ámbito, también puede ser muy cuantitativo, que haga un análisis mucho más profuso del mismo, profundice sobre esa información. Y entonces esto me va a permitir a mí ver más allá, como les decía, de lo evidente, más allá de esa información que me arroja la estadística tradicional para empezar a realizar o implementar otro tipo de estrategias o de enfoques o perspectivas desde la educación. Bueno, y aquí lo quiero cerrar así para evitar también eh, eh, llenarlos a ustedes de sobreinformación del mismo. Espero que resulte claro. Cualquier duda o comentario lo abordamos en nuestra sesión presencial. Y también, si llegan a tener algún comentario, duda sobre las actividades, a ustedes ahí con toda confianza en el WhatsApp. Y esperemos que les resulte interesante lo que vemos desde este enfoque, ¿no? De interpretación estadística. Muchas gracias por su atención.